Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes que nos acompañan hoy día, los asistentes en lo presencial y en lo virtual también vía Facebook. Somos la Alianza Basura Cero Chile. Estamos contentos y contentas de iniciar hoy día, de abrir este espacio, este conversatorio sobre la pirólisis, una tecnología a la que hemos denominado hoy día este conversatorio, que se llama Otra falsa solución al problema de los plásticos y la basura. El programa está constituido de algunas partes. La primera es que hacemos esta parte inicial, digamos, de la bienvenida. Luego vamos a pasar a abrir una palabra y una pequeña presentación a las personas, una concejala en particular de la Florida, está en camino también. Luego vamos a entrar de lleno a generar una explicación que va a estar a cargo de Alejandra Parra, miembro también de la Alianza 200 y de la RADA de Temuco, la que se denomina la pirólisis, qué es y por qué no resuelve la crisis de los plásticos ni de la basura. Luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, comentarios, digamos, y dudas sobre lo que se presentó y un poco los desafíos de lo que estamos haciendo a nivel de la Alianza con este tema, y deberíamos estar terminando alrededor de 5 para las 5 más o menos de la tarde. Así que muchas gracias por estar. Queremos desde la Alianza también comentar que estuvimos hoy día en la mañana en una presentación de la tecnología de pirólisis de la Florida. Hicimos varias consultas, varias dudas, quedamos con dudas más. Hubo participantes de la sociedad civil de la Florida. Pudimos aclarar algunas dudas que teníamos sobre la tecnología que se está presentando, y la verdad quedamos bastante poco conformes, diría yo, con la presentación. Hay mucha información que no se entregó, ni a nivel técnico ni a nivel científico, no se está hablando de los daños que genera, y lo que lamentamos por sobre todo es que somos una alianza que trabaja a nivel nacional, promoviendo, fortaleciendo el trabajo sobre basura cero, sobre la idea de que la mejor basura es la que no se genera. Por lo tanto los plásticos también entran dentro de esa misma categoría, así que vamos a seguir insistiendo en eso, vamos a seguir aclarando, levantando información científica relevante, técnica, y proponiendo otra alternativa al gran problema de la basura que no se resuelve precisamente con tecnología que lo que quiere de alguna manera es ocupar y justificar la mega producción de plástico en el mundo. Así que sin más voy a dar paso a la presentación de Alejandra. Luego podemos hacer el encuadre con la presentación de la concejala. Así que Alejandra, adelante. Buenas tardes, Mari, bueno, muchas gracias a las personas que vinieron de manera presencial y a quienes nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Mi nombre es Alejandra Parra Muñoz, soy de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, también, bueno, la RADA, miembro de la Alianza Basura Cero Chile, y también trabajo en el equipo de la región latinoamericana de Gaia, la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, que es una red internacional que tiene bastante información sobre estas nuevas tecnologías que aparecen, que dicen que van a resolver el problema de la basura, el problema de los plásticos, pero que en verdad son falsas soluciones porque finalmente se benefician económicamente del problema. Entonces no les conviene que se resuelva el problema porque se les acaba el negocio. Y esa es una característica súper clara de la pirólisis, por lo cual para nosotros es una falsa solución.
La siguiente, bueno, esta presentación fue preparada en gran parte por Neil Tangri, que es el coordinador de investigaciones de Gaia, está aquí abajito, director de ciencia y política de Gaia. La siguiente. Bueno, y como les decía, Gaia es una red que trabaja en todas las regiones del mundo, trabaja fundamentalmente apoyando organizaciones de base. Entonces trae experiencia de organizaciones como las que son miembros de la Alianza Basura Cero Chile y en otras alianzas en distintas partes del mundo sobre lo que sucede en torno al manejo de la basura, de los residuos, de los plásticos y las iniciativas ciudadanas también. Ahí está la dirección de la página de Gaia, noburn.org, noquemar.org, la siguiente. Hay varias publicaciones de Gaia también que hablan del tema de la pirólisis, que también se le llama reciclaje químico del plástico. ¿Y por qué se le llama también de esa manera? Porque los proponentes de la pirólisis, en realidad como a nivel internacional, se propone la pirólisis para reciclar químicamente el plástico, es decir, para transformar el plástico en este aceite y después este aceite usarlo como materia prima para volver a fabricar plástico. Pero en Chile no se promueve de esa manera, sino que se promueve directamente para ese aceite usarlo como combustible y en el fondo quemarlo, que es la experiencia que vimos hoy en día, hoy en la mañana en la Florida, de esta planta piloto que está instalada allí para hacer demostraciones del proceso y que después vamos a hablar más sobre eso. Entonces, reciclaje químico y pirólisis son un poco conceptos sinónimos y hay bastante información sobre eso en la página de Gaia, así que si quieren profundizar pueden buscar estos documentos allí. La siguiente. La producción del plástico a nivel mundial crece de manera exponencial, es decir, no crece lo mismo todos los años, sino que cada año crece más. Entonces este es un factor muy importante en la búsqueda de soluciones a la crisis de los plásticos, porque para que fuera efectiva la resolución de la crisis de los plásticos a través del tratamiento de los plásticos cuando están transformados en residuos, los sistemas de tratamiento de los plásticos tendrían que crecer exponencialmente también. Y actualmente ni siquiera alcanzan para tratar el 10% de los plásticos que se fabrican a nivel mundial. Entonces es bastante absurdo e ilógico pensar que vamos a resolver este problema buscando formas de usar el plástico cuando ya está convertido en basura o en residuo. La siguiente. Y esto muestra más o menos el porcentaje de plástico que se recicla efectivamente versus el que se recoge para reciclaje. Por ejemplo, se recoge para reciclar el plástico alrededor del 14% en el mundo, y de eso lo que es efectivamente reciclado y que vuelve a ser usado, vuelve a ser transformado en un producto útil, es alrededor del 2%. Otro 8% es infrarreciclado, es decir, que se transforma el plástico en un producto de menor calidad, de menor valor que el que era originalmente. Entonces la verdad es que la capacidad actual de hacernos cargo del plástico cuando está transformado en residuo es muy pequeña, es muy baja, y por lo tanto no podemos intentar resolver este problema de esta forma. Siguiente, muéstrame todo lo que... No, atrás. Bueno, hay problemas con el reciclaje del plástico, con el reciclaje mecánico del plástico, porque necesita recolección, clasificación, limpieza, transporte, todo eso tiene costos, ¿cierto? Entonces, con estas enormes cantidades de plástico que además son crecientes, eso quiere decir que los costos son grandes y que además los costos van a seguir aumentando. Y además el plástico usado para ser reciclado compite con el plástico virgen, que es súper barato. Es sumamente barato porque viene de los combustibles, de los hidrocarburos, que su extracción está
muchas veces cofinanciada por los estados, está subsidiada. Entonces, eso hace que la producción de los hidrocarburos sea muy barata, que los polímeros del plástico virgen sean muy baratos y eso le quita entonces competitividad económica al plástico usado, es decir, al reciclaje de plástico. Y también hay problemas técnicos como por ejemplo que el polímero se acorta cada vez que se recicla el plástico, entonces no se puede reciclar infinitamente el plástico, sino que cada vez que lo reciclamos va perdiendo calidad. También hay una presencia de sustancias que se le agregan a los polímeros del plástico, que son los aditivos. Muchas veces esos aditivos son tóxicos, la mayor parte de las veces, la verdad, son tóxicos a la salud de las personas, del ambiente, y la presencia de esos aditivos tóxicos no se resuelve con el reciclaje, no se hacen desaparecer. Esos aditivos tóxicos quedan en el producto reciclado y en las emisiones del proceso de reciclaje, como puede ser agua contaminada, por supuesto. También hay presencia de otros materiales en el plástico que interfieren con el proceso de reciclaje. Entonces, el reciclaje mecánico ya tiene esos problemas que hay que resolver, y varios de esos también se transportan a el reciclaje químico o la pirólisis. Siguiente. Y otra más. Ahí, otra más. Ahí está, bueno. Lo que hace la pirólisis en el fondo es descomponer la molécula polimerizada del plástico, ¿cierto?, en los monómeros, o sea, en moléculas mucho más pequeñitas, las unidades de las que se compone el polímero, que es la cadena larga, eso usando calor y presión en ausencia de oxígeno. Eso quiere decir que no hay flama, no se queman con fuego los plásticos, sino que hay una transformación a través de la aplicación de presión y temperatura, donde hay un cambio del estado físico del plástico desde sólido a gaseoso y líquido, y también una parte se transforma en sólido, más, por supuesto, quedan los monómeros y los aditivos que contenía el plástico desde su fabricación. La siguiente. Ahí hay una comparación entre lo que es la incineración directamente, la gasificación y la pirólisis. La incineración es la transformación del plástico en sólidos y gases, pero con alta presencia de oxígeno, es decir, con flama. En la gasificación, el reactor contiene bajas concentraciones de oxígeno y ocurre una transformación mayormente a gas y en menor porcentaje a líquido. También se genera ceniza. Y con la pirólisis es un reactor sin oxígeno, donde la mayor parte del plástico se transforma en un líquido, otra parte se transforma en un gas y también una parte se transforma en una ceniza. El porcentaje de cuánto gas y cuánto líquido y cuánta ceniza se produce depende en gran medida de los tipos de plástico que se sometan a la pirólisis y también de las condiciones que se apliquen de temperatura y de presión. La siguiente. La calidad, cuando se piensa en que se va a usar los subproductos de la pirólisis, el aceite y los gases, en este caso la planta de la Florida también nos dijeron que se podía usar la ceniza o el petcoke que se produce en el proceso, que también se podía usar como un combustible para hacer asados incluso, nos dijeron, de manera sumamente irresponsable. Pero todos esos subproductos contienen los aditivos que estaban presentes en el plástico, que se le agregaron para que el plástico tuviera ciertas características como colores más intensos, resistencia al fuego, resistencia a los rayos ultravioleta, etc. Y el American Chemistry Council, que es una asociación de industriales de la producción de químicos, ellos han reconocido
que la calidad de esos productos de la pirólisis es una gran barrera para que esta industria crezca, porque ellos mismos intentan hacer que la pirólisis sea una forma para tratar los residuos de los plásticos para poder seguir produciendo y vendiendo cada vez más plásticos, pero como están viendo que su negocio se está limitando porque es ya demasiado evidente la crisis que han generado los plásticos en el mundo, ellos están intentando desarrollar estos negocios como el reciclaje químico o la pirólisis para transformar el plástico en combustibles, pero la calidad de esos combustibles es un problema que no han logrado superar en ninguna parte del mundo. La mezcla de hidrocarburos que se genera es inadecuada para los motores de transporte porque tienen altos niveles de nitrógeno, de azufre, de cloro, de otros halógenos, que son sustancias muy reactivas. Entonces los combustibles que se producen son más contaminantes que el diésel, tienen también concentraciones de dioxinas, de hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos, que son mutagénicos, y al quemarse estos combustibles producen mayores cantidades de contenido sulfúrico, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, hollín, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Estas sustancias pueden ser dañinas para la salud de las personas, para la salud del ambiente y también muy corrosivas para los motores, que es una de las razones fundamentales en realidad por las que estos combustibles no logran ser usados de manera comercial. La siguiente. Y por supuesto, bueno, el dióxido de carbono, ¿cierto?, que es el principal gas de efecto invernadero y que estamos tratando de evitar su producción al generar energía, ¿cierto? Hay todo un programa de descarbonización de la materia energética en Chile, en el mundo, hay compromisos de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces es bastante absurdo plantear como una nueva fuente de energía los plásticos, que finalmente es seguir usando petróleo, pero petróleo mucho más sucio. ¿Hay otra? A ver, avanza uno más. No. Bueno, pero en el fondo esto lo que intenta mostrar es que si metemos a un reactor materiales que están sucios ya de por sí, que están contaminados, lo que nos va a salir como productos van a ser productos contaminados, productos sucios. Esto se puede deber a que el plástico contiene desde su diseño estos aditivos que les mencionaba antes para darle ciertas características, pero también se puede deber a que el plástico después usado va a contener algunas cosas, sustancias, materiales, producto del uso, que van a quedar allí y que se van a meter también a la reacción. Y entonces sabemos que las leyes básicas de la física nos dicen que nada desaparece, sino que cuando metemos algo a un proceso, eso va a seguir existiendo y va a quedar en alguna parte. Cuestión que los promotores de la pirólisis parece que desconocen. La siguiente. También la pirólisis es un proceso muy demandante de energía y que tiene finalmente un balance energético muy pobre. Se requiere mucha energía para generar las temperaturas y las presiones en el reactor para que transforme el plástico a el aceite, el gas y la ceniza. Se requiere también energía y agua para el proceso de enfriamiento que tiene que ocurrir al final, y esa agua también queda contaminada, ¿cierto? Y finalmente la cantidad de energía que se genera con el combustible que teóricamente se produce es muy pequeña si le restamos toda la energía que se usó para el proceso de la pirólisis. La siguiente. Y también, bueno, hay emisiones de CO2 en todas las etapas del proceso de la pirólisis, desde que se extraen los combustibles fósiles para la fabricación del plástico, ¿cierto?, el uso del plástico, después en el transporte,
en el proceso mismo, después cuando se usan los combustibles que se producen en el plástico, por supuesto que se libera el carbono que está contenido o que estaba contenido en ese material. Así es que no es para nada amigable con el clima. Bueno, es un sistema totalmente incompatible con todas las estrategias de descarbonización que existen hoy en día a nivel mundial. La vida útil de las plantas también es muy corta, por lo que les decía que se generan muchas sustancias que son corrosivas para los motores, que son muy reactivas. Entonces, bueno, aparte de corroer las maquinarias, son muy dañinas para las personas. Se produce además una dependencia, ¿cierto?, de la producción y descarte del plástico. Entonces, cuando se plantean como una solución a la problemática de los plásticos, es, como ya dijimos, una falsa solución, porque en verdad se beneficia de la alta producción y descarte del plástico y no busca que se produzca menos plástico y se deseche menos plástico, porque ahí se les acabaría el negocio. Y se generan muchos residuos que en realidad son inútiles finalmente en el proceso. Si se quiere realmente usar el combustible o el aceite que se produce de la pirólisis, hay que hacerle un proceso de refinamiento. Ese proceso de refinamiento también requiere energía, genera nuevos residuos que contienen los aditivos, las sustancias contaminantes de ese aceite, y esas sustancias tienen que ir a dar a alguna parte, no desaparecen. Así es que hay muchas cuestiones del proceso que en realidad no tienen ningún destino ni función más que seguir contaminando. Finalmente, hay múltiples barreras para que esto sea un sistema sostenible, que son todas las que mencionamos antes. Una más, Manu. Hay una, no se ven todas las figuras, pero no, vuelve atrás. Finalmente, la pirólisis tampoco se hace cargo de todos los impactos ambientales que se generan en todo el proceso de producción del plástico, desde la extracción de la materia prima virgen, que son los hidrocarburos, donde para extraer la materia prima virgen ya se generan muchos daños ambientales, derrames de petróleo, emisiones de gases de efecto invernadero para el transporte de los hidrocarburos. Las industrias que refinan los hidrocarburos liberan muchísimas sustancias contaminantes al ambiente. Sobre todo se ven afectadas ahí las comunidades que viven en los entornos de las refinerías. Después, en la fabricación del plástico se vuelven a liberar sustancias tóxicas. Ahí se le agregan sustancias tóxicas al plástico para darle ciertas características. Ahí sufren sobre todo las comunidades que viven en el entorno de las fábricas de plástico y las y los trabajadores de las industrias del plástico. Después, cuando nosotros consumimos el plástico, también nos sometemos a esa contaminación que está contenida en este material. En los alimentos que consumimos que están envueltos en el plástico, consumimos esas sustancias, consumimos microplásticos, respiramos microplásticos que están en el aire, que salen de la ropa, por ejemplo. Los niños, las guaguitas, al jugar con juguetes plásticos, al chuparlos, al morderlos, ingieren microplásticos también. Y la pirólisis, por supuesto, no se hace cargo de nada de esto, sino que al contrario se beneficia finalmente de manera económica de todos estos impactos, porque le conviene, ¿cierto?, que se siga fabricando y descartando el plástico para alimentar sus procesos. Así. Estos son solo algunos de los aditivos tóxicos que contiene el plástico, que tienen conocidos efectos negativos en la salud de las personas, como el bisfenol A, que se encuentra en botellas para bebidas, contenedores de comida, en las boletas de impresión térmica también, y tienen efectos en el desarrollo del cerebro, en el comportamiento, la salud reproductiva. Se asocia a cáncer de mama, de próstata, de ovario y de útero. Los ftalatos, que se usan para aumentar la flexibilidad y reducir el brillo en productos como el PVC, envases de comida y bebidas, juguetes. Los compuestos perfluorados, que se encuentran en envoltorios de comida, en pinturas, en ropa resistente al agua también. Y los ftalatos y los perfluorados son disruptores del sistema inmune, de las funciones del hígado, de la tiroides,
se relacionan con baja de peso al nacer, pubertad alterada, aumento del riesgo de cáncer de mama, se asocia al cáncer del riñón, de testículos, de próstata, de ovarios y de linfoma Hodgkin, no Hodgkin, perdón. También están los alquifenoles que están en el PVC, en el Plumavit. Se relaciona con infertilidad masculina, baja contabilidad de espermios, disrupción del desarrollo de la próstata, cáncer de mama masculino y femenino en personas expuestas en sus trabajos. También están los retardantes del fuego bromados, que se encuentran en juguetes, en los plásticos reciclados a partir de electrónicos sobre todo, son disruptores del desarrollo del sistema reproductivo en hombres y mujeres, alteran el desarrollo de la tiroides, afectan el desarrollo del sistema nervioso, y los metales pesados como el plomo y el cadmio que provocan problemas en el desarrollo del sistema nervioso, desórdenes digestivos, anemia, bajo coeficiente intelectual, y en ciertas concentraciones pueden de hecho provocar la muerte. El cadmio también daña distintos órganos del cuerpo y puede provocar cáncer. Esos son solo algunos de los aditivos tóxicos que se han encontrado y que se han estudiado en el plástico. Hay muchos otros, se calcula que hay 13.000 sustancias que se usan en la fabricación de los plásticos, y de ellas solo se ha estudiado un pequeño porcentaje para saber cuál es su efecto en la salud de las personas. Y la real solución a este problema es simplemente dejar de producir plástico, dejar de usar plástico. El plástico es un material reciente en la vida de las personas, se habrá popularizado su uso hace 50 años en el mundo occidental, digamos, pero la humanidad tiene 200.000 años de existencia, entonces podemos vivir perfectamente y mejor sin el plástico. El plástico ha facilitado, ha promovido los sistemas de comercio globales, internacionales, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día está tan presente en nuestras vidas, pero la verdad es que tenemos que empezar a recordar cómo vivíamos antes de que todo estuviera hecho de plástico, volver a fabricar cosas durables, reutilizables, lavables, reparables, a partir de los materiales locales, ¿cierto? En producción local, y de esa manera recuperar economías que son sanas para las personas y para el ambiente, y dejar de dañar progresivamente las posibilidades de las actuales y las futuras generaciones de tener vidas disfrutables en este planeta. Y por eso se está también trabajando en un tratado global para detener la contaminación por plásticos en el mundo. Es un acuerdo que se tomó en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el año 2022. Este tratado internacional se está redactando, han ocurrido 2 reuniones de los gobiernos para redactar este tratado. En noviembre de este año es la 3ª reunión, se debería terminar de escribir a finales del próximo año este tratado, y lo que debería hacer este tratado es prohibir el uso de aditivos tóxicos en la fabricación de los plásticos, prohibir la fabricación de plásticos inútiles o plásticos estúpidos, incluso se les está llamando, que son los plásticos que en realidad no tienen ninguna función real, que son totalmente reemplazables. La mayor parte de los plásticos desechables caen en esa categoría. Y sobre todo reducir drásticamente la producción de plástico. Y ahí estamos hablando de una reducción de por lo menos el 75% de la producción de plástico que existe hoy en día. Así es que es súper importante involucrarnos también en este proceso de la redacción de este tratado. El gobierno de Chile está participando en esas negociaciones y puede tener un rol importante, lo ha hecho bien hasta ahora, y si le entregamos las herramientas y le hacemos seguimiento, lo puede hacer mucho mejor. Es súper importante que las organizaciones y la ciudadanía nos involucremos en este proceso, para que nuestro gobierno represente lo que necesitamos desde nuestras comunidades, que es definitivamente detener la contaminación por plásticos y reducir drásticamente la producción de plásticos en el mundo. Aquí al final hay una lista de preguntas que se le puede hacer a alguien que promueve un sistema de pirólisis, que es súper bueno que la manejen quienes
enfrentan actualmente, por ejemplo, este proyecto piloto que está en funcionamiento en la comuna de La Florida. Afortunadamente tiene un funcionamiento solo demostrativo. Nos dijeron que alrededor de una vez al mes funciona esa planta piloto, que se desconoce totalmente cuáles son las emisiones que tiene, y eso lo comprobamos hoy día en la demostración que hubo, donde el demostrador tenía cero antecedentes de las emisiones que hay. Así es que es fundamental hacer las preguntas adecuadas y las vamos a dejar a disposición. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Creo que podríamos, no sé, Francisco, si hay preguntas del público o algo más. Porque ya nos mandaron una pregunta, que no sé si Alejandra o alguien más la quiere contestar. Desde la transmisión en el MinRail, Emilio Yáñez, que estaba en la transmisión, bueno, felicita al conversatorio, el tema, se agradece mucho de parte de MinRail y el trabajo que hacen. Y pregunta en relación a la pirólisis y a las tecnologías que se están promoviendo desde diferentes partes. Dice que para este equipo en particular y para la alianza, ¿cuáles serían las alternativas más adecuadas? Si no aparece la pirólisis o si no aparecen otras tecnologías, ¿cuál sería eventualmente la o las alternativas? No sé si quieres contestar tú. ¿Más? Tenemos la transmisión ahí, pero... Las alternativas son las que ya mencionamos un poco, que es dejar de usar y de fabricar tantos productos que son en realidad innecesarios, que están hechos de plástico solamente. Están hechos de plástico no para beneficiar a la gente, no para resolver necesidades de las personas, sino que para promover el consumo de cuestiones desechables, ¿cierto? El consumo rápido, para promover el comercio internacional, que podamos comprar aquí cosas hechas en otro continente, ¿cierto? Y que podamos vender cosas de acá también para mercados globales. Sobre todo eso, esa es la función del plástico. No tiene una función, la mayor parte de los artículos de plástico no tienen una función para realmente resolver alguna necesidad de las personas. Entonces, la solución es volver a los materiales locales, ¿cierto? Y también a los diseños de productos que van a resolver realmente necesidades de las personas y que van a poder ser reparados, que van a tener una larga vida, que van a poder ser reutilizados, o por último, que sean diseñados para poder ser efectivamente reciclados y de una manera segura. Pero actualmente el plástico que se fabrica no tiene ninguna de esas posibilidades. Cualquier producto nuevo que se haga a partir del plástico que ya contiene aditivos tóxicos no es seguro para nadie. Entonces, esa es la real alternativa y que se está planteando en el Tratado de Plástico. Es como la solución de fondo y real a este problema. ¿Quieres comentar algo más? ¿No? ¿Puede ser de otra cosa? Sí, no, adelante, sí. Sí, yo creo que, bueno, comparto las visiones planteadas por Alejandra. A mí me preocupa que esto aparece en un contexto de un país y de un planeta que está profundamente en crisis, ¿no? Y es así como hoy día estamos en un periodo de gobierno que se ha declarado en transición socioecológica, socioecológica creo que es el concepto que uso, y también que estaría haciendo esfuerzos por hacer una transición energética. Entonces, si esta es la oferta que nos hacen para esa transición, creo que obviamente es una falsa solución a esa transición, pero creo que hay suficientes antecedentes aquí para que no se permita la promoción de este tipo de tecnologías en nuestro país.
O sea, si estamos en una crisis como la que ya conocemos, decimos que estamos en una transición socioecológica, decimos que estamos en una transición energética, ¿no? O sea, esto ni siquiera debiera aparecer, ni siquiera lo debiéramos estar discutiendo en ninguna municipalidad, esto como una alternativa, ¿no? Por todos los antecedentes y seguramente muchos otros que hay a nivel científico de este tipo de tecnología. Entonces aquí me parece injusto cuando a las organizaciones de la sociedad civil se les pide alternativas, ¿no? Porque creo que hay alternativas y se plantean regularmente las alternativas que están desde la sociedad civil, los movimientos sociales. Entonces resulta que cuando estamos llamando a alertar sobre una situación de una tecnología tan grave como esta, entonces se nos quiere poner contra la muralla y decir, bueno, ¿cuál es tu alternativa? Cuando estamos planteando en la presentación alternativa, ¿no? Entonces me parece un poquito que hay que ponderar ese tipo de intervención, ¿no? Porque creo que la sociedad civil y los movimientos sociales han dado suficiente muestra de, por un lado, de voluntad de transformación, de hacerse cargo de la crisis que estamos viviendo y de también impulsar alternativas, ¿no? Y creo que eso es muy importante y que hay que rescatar en este tipo de conversación. Gracias, Luz. Sí, gracias, Lucio, y Ale también por este espacio. Mariela, por aquí. A mí lo que me gustaría comentar, y en realidad siempre es interesante conversarlo, en general cuando hablamos de plástico tendemos a pensar solamente en la bolsita plástica del supermercado, que afortunadamente ha quedado bastante atrás en la historia de los plásticos que existen, en el sentido de la concientización que hay al respecto de los plásticos, porque no es solamente esa, o sea, al margen de evitar la bolsita plástica del supermercado, todo en el supermercado prácticamente viene en plástico. Antes teníamos muchos alimentos todavía en envases de papel, hoy prácticamente todo viene en plástico, pero no solamente ahí, hay que pensar también mucho más arriba. Y afortunadamente en esos espacios, yo soy agrónoma y veo, por ejemplo, hoy cómo desgraciadamente, como decía la Ale, se generan tantos productos en el mundo. Yo me salí de ese mundo del agronegocio por lo mismo, porque ver cómo terminaba una fruta producida en nuestro país con todas las consecuencias socioambientales y de escasez hídrica y asociado que hay a la agroindustria, o sea, la industria masiva de producción de frutas y alimentos, ver cómo termina una fruta en el hemisferio norte de pésima calidad y todo el embalaje que hubo asociado a ello, y ahora último además ver en los campos mulch de plástico y todo tipo de accesorios que la agroindustria insiste en seguir poniendo en nuestros suelos, en nuestra naturaleza. Están transformando la naturaleza solamente en un espacio, en una vía mercantil para generar dinero, pero al mismo tiempo contaminar todo nuestro espacio y nuestro ecosistema. Me parece realmente macabro, y en ese sentido, por ejemplo, hemos estado trabajando en la alianza con algunos socios y aliados que están acá y otros que faltan y que están acompañados de forma virtual, por ejemplo, la coalición Superar Plástico. Y uno de los temas centrales ahí tiene que ver mucho, como decía Lucio, con los estados y los gobiernos de turno, la fiscalización. O sea, ¿dónde está la fiscalización a las leyes que hay hoy y que están puestas en práctica? ¿Qué significa que hayan tantas leyes REP si realmente no se está fiscalizando lo que los restaurantes hoy están entregando, lo que las grandes cadenas como McDonald's, Starbucks, etcétera, todos conocemos, entregan plástico sin hacerse cargo de lavar la loza como se hacía antes? Entonces son muchos los sectores en los que realmente tenemos que actuar. Me encanta que cada vez más seamos más aliados en el sistema de salud. Hay muchas organizaciones que están trabajando en hacer salud sin daño, por ejemplo, que significa eso, volver a esterilizar utilizando vías, porque vivimos efectivamente en una época en donde se podía vivir sin el plástico, todo esto es desechable. La bata cuando uno se hace un examen al laboratorio y cosas así, es como realmente todos como usuarios también siempre tenemos que quejarnos y hablar del tema y visibilizarlo, y yo creo que esas son las soluciones, porque de otra manera es buscar tecnologías que ya vemos cómo nos tiene la tecnología excepto el mundo hoy, así que eso quería también aprovechar de comentar. Muchas gracias, Mariela. La otra pregunta que estaban haciendo era basada un poco en lo mismo, decían ¿qué hacer con todo el plástico como residuo que está dando vuelta en el mundo? O sea, como si no hay alternativas para convertirlo en algo más,
es una pregunta que hacen y ¿qué hacer si recogiéramos todo el plástico a nivel de residuo? Todo lo que queda, si dejáramos de producir mañana plástico, ¿qué hacemos con todo el residuo? Lo convertimos de nuevo en un sistema, etcétera. Entonces, no sé quién quiere contestar, Alejandro. O sea, por ejemplo, Canadá clasificó al plástico como un material tóxico. Entonces, ¿qué hacemos con los materiales tóxicos cuando se transforman en residuos? Los tratamos como un residuo peligroso. Entonces, la verdad es que los residuos de los plásticos deberíamos tratarlos como residuos peligrosos. Y eso significa confinarlos. Confinarlos de la manera lo más segura posible para que se evitan la menor cantidad de sustancias tóxicas desde el lugar donde esté confinado. Sí, muchas gracias, Alejandra. Sí, estábamos comentando después de la presentación de Alejandra y precisamente, bueno, ya llegó Marcela y queríamos comentar también parte de lo que fue la presentación en la mañana, de las dudas que teníamos, las preguntas que hicimos a la demostración de tecnología de pirólisis. Entonces nos gustaría preguntar a la concejala Marcela Bertón, a quien aprovecho de saludar, y hacerle la consulta inmediatamente, dado que estamos en este contexto, sobre qué es lo que está empezando, cuáles son las dudas que generaron en la Florida, etcétera, para ver si podemos continuar la conversación. Muchas gracias. Disculpe que al llegar ahora, por dos razones. Una, porque estaba perdida fuera de Ciudad Liceo, yo estaba en el centro comunitario, pero ese es problema mío. Y el segundo es que estábamos en un consejo por Zoom extraordinario. Bueno, y esa es la razón por la cual otros concejales no alcanzaban a llegar. Estaban pendientes porque tenían que dar algunos informes, etc. Coincidencia de horarios. En la Florida, como decías tú, hubo una exposición hoy en la mañana, pero también hubo otra exposición hace un mes aproximadamente. Y en ambas exposiciones la empresa demostró absoluto desconocimiento del daño que está provocando. Ahora, podríamos interpretarlo como que un poco se hacen los lesos. Es raro que una empresa que hace una inversión al respecto tenga un desconocimiento de lo que hace. Pero supongamos que es posible que se haya metido en este negocio, porque eso es una empresa, sin saber cuál es el daño que están provocando. Puede ser. Ahora, un municipio o cualquier institución pública puede o no hacer ese contrato o convenio. En este caso se estaba planteando la posibilidad de hacer algún convenio de colaboración. Y ya es sabido, porque ustedes lo tienen claro hace rato y hay organizaciones que se han dedicado al tema, bueno, ustedes mismos están en las organizaciones que se han dedicado al tema, de que este es un agente contaminante. Y a mí me llama mucho la atención que desde los equipos que tienen que estar preocupados precisamente del medio ambiente, contacten a una empresa como esta como para supuestamente reducir los problemas que genera la contaminación del plástico. Yo lo podría entender de otro tipo de institución o de otro tipo de iniciativas que desconozcan, pero cuando hablamos de municipio, sobre todo municipio que tiene la capacidad de contratar profesionales, lo podría incluso entender de algún municipio que no tiene dentro de su presupuesto la posibilidad de contratar profesionales, porque existen los casos. Pero la Florida no es el caso, tiene profesionales sobre el área y que por tanto no se explica por ninguno de los argumentos posibles que hayan accedido a que esta empresa en 2 oportunidades haga una muestra de este tipo. Yo les digo con sinceridad, no quise ir. A la primera, la verdad es que me enteré re tarde, pero la segunda sí recibí invitación y no quise ir. Respeto a quienes quisieron ir para poder ver de qué se trata, ¿cierto? Pero me pareció desde el principio que era un intento de lavado de imagen y que el municipio, con sus equipos de profesionales, no cualquier equipo,
profesionales que se supone que saben de la materia se prestaron para que esta empresa pudiera embolinarnos la perdiz, lavar su imagen utilizándonos a nosotros como público. Porque claro, ellos podrían hacer una charla por, qué sé yo, por YouTube y subirla, pero necesitaban ese público. Yo, como digo, no quise prestarme para que después sacaran una fotito y dijeran la concejala tanto está defendiendo o está amparando o está de acuerdo con que se haya hecho una exposición. La verdad es que yo no estoy para nada de acuerdo con que siquiera se haya hecho esa exposición. Porque como les digo, no me cabe en la cabeza, yo creo que es incomprensible que gente que sabe que esto es contaminante le preste un espacio para que ellos vengan a decirnos que están limpiando el medio ambiente del plástico con las emanaciones que esto provoca. Eso. Y de nuevo, perdón por el atraso, pero venía del Consejo Extraordinario. Gracias, Marcela. No sé si alguien quiere comentar respecto, si hay más dudas, consulta con respecto a lo que dice Marcela. Sí, es que, ¿sabes qué? Bueno, y aprovechando que Marcela no estuvo en la demostración de la mañana, es importante que la gente sepa un poquito el nivel de irresponsabilidad del que estamos hablando con esta empresa. Por ejemplo, ellos vaciaron un balde de plástico picado que se los proporcionó la empresa Rembre, de distintos tipos de envases de cloro, de yogur, de mantequilla, picado. Vaciaron un balde en el reactor. Cuando lo vaciaron, nos rociaron al mismo tiempo de un polvillo blanco que venía de ese balde, que por supuesto eran microplásticos. Y alguien preguntó, oiga, este polvillo que salió de aquí son microplásticos, ¿verdad? Y el promotor del proyecto dijo, sí, pero la verdad es que se ha descubierto microplásticos en la leche materna, se ha descubierto microplásticos en el aire, entonces ya da lo mismo que estemos emitiendo más microplásticos. Ese nivel, digamos, ese tipo de cuestiones. En la vez anterior, donde yo no participé, pero participó la Mariela y el Pancho, lo vieron y él dijo que le echaba Poet, el limpiador de piso, al reactor para que no saliera mal olor, por ejemplo. Otra cuestión bastante irresponsable y absurda de su parte. Otra cosa que dijo hoy día en la demostración de hoy, que uno de los subproductos que se generan en el proceso es pet coke, y que ese pet coke también se podía usar como carbón incluso para hacer asados. Carbón para hacer asados en tu casa, con pet coke que sale de pirolisis de plástico. O sea, ese nivel de irresponsabilidad estamos hablando. Es un proyecto que no fue evaluado ambientalmente. Ellos pidieron permiso al Servicio de Evaluación Ambiental por solicitud de pertinencia. Esto quiere decir que le preguntan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, señor SEA, ¿nosotros necesitamos evaluarnos ambientalmente o no? Mire, somos un proyecto súper chiquitito, no vamos a generar nada. Y el SEA le dice, no se preocupen, no se evalúen, ustedes son tan chiquititos e inocuos que no necesitan evaluación. Así es como se le dio el permiso a esta empresa para instalarse, sin ninguna evaluación, con una falta total de conteo de parámetros. Tenían una maquinita que estaba midiendo el oxígeno y el CO2, pero no tienen ninguna medición de metales pesados, de dioxinas, de furano, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos parámetros que deberían estarse midiendo y que para ellos en realidad son cuestiones totalmente innecesarias, y con 2 parámetros se dan por medidos, digamos, y por garantizado que son un sistema inocuo, cuando en realidad los que estábamos ahí sentíamos el olor a plástico, hay gente que salió con dolor de cabeza, etcétera. Ese nivel de responsabilidad estamos hablando, y estamos hablando de una escala piloto nomás, porque 50 kilos de plástico, pero ellos lo que quieren es instalar una planta que tenga una capacidad de 2 toneladas de plástico para procesar. Imagínense cómo se multiplicaría ahí la contaminación. 2 toneladas de plástico. Esa es la capacidad.
y más, porque la otra vez hablaban de diferentes tamaños para las diferentes municipalidades. Estamos más o menos como llegando a la hora, entonces no sé si quieren agregar algo más, si tienen algunas otras dudas. Marc. Muchas gracias. Gracias por la invitación y también por la información. Me parece sumamente importante y también interesante. Lo que estoy tratando de entender es esta demostración que hicieron hoy día y que ya lo repitieron otra vez, parece. ¿Es solamente enfocado en municipalidades para que ellos inviertan en esa tecnología, para que municipalidades reducen la cantidad de basura que ellos mandan a vertederos, o es para competir con el sistema de reciclaje, o cuál es el modelo de negocio aparte de que esa empresa quiere vender sus máquinas? Ese lo tengo muy claro. Me gustaría complementar la pregunta con quienes fueron a la exposición. Y gracias por haber ido. De verdad, muchas gracias. Como les dije, yo no quise exponerme principalmente a la fotografía para que no digan la concejala. No está aquí amparando. Pero les quiero dar las gracias porque gracias a ustedes les podemos hacer este tipo de preguntas. Y quisiera complementar esa pregunta con información de otros municipios. Ya esta muestra se ha hecho en otros lados, en otros municipios, y la empresa, ¿cuántos municipios, al menos en la región metropolitana, o en cuántos o en cuáles, estaría pensando implementar esto? Yo no recibí información, la verdad. No sé si en la muestra a lo mejor se dijo algo. Si no se dijo, bueno, yo me voy con la responsabilidad de consultar. Habían dos informaciones importantes de las que recordamos. En específico, sobre el modelo de negocio no se habló mucho, porque en realidad lo que estaban tratando de hacer es mostrar el proceso, ¿no? En su line están tratando de, bueno, esto es lo que sale, esto es lo que resulta, esta es la cantidad de horas. Hay dos cosas que mencionan. Están haciéndose, de alguna manera, como se están sosteniendo cierta información que tienen técnica con la gente del USACH. Lo mencionó 2 veces. Entonces ahí vamos a mandar una pregunta directa con nuestro contacto, digamos, y a la persona para ver quiénes son, porque era de hecho de ingeniería mecánica, habló de la carrera y de ciertos investigadores que estaban ahí, entonces nos gustaría saber quién. Y con respecto al modelo, lo que estaban tratando de proponer eran 2 cosas. Como lo que se entendió era, primero, que están empujando que ciertos municipios hagan en efecto en escala, los municipios puedan bajar con presupuesto, pero de la mano con algún ministerio que pueda soportar eso. Entonces hablaron del Ministerio de Energía y del Ministerio del Medio Ambiente. Y de hecho hablaron de 2 personas dentro del Ministerio del Medio Ambiente, que no recuerdo bien hoy día, porque habría que hacer las consultas específicas sobre qué personas mencionaron, porque no dijeron los nombres, que de alguna manera estaban avalando esto, que parece que habían estado en la primera presentación. Entonces, es todo lo que están hablando con respecto a su modelo de negocio, no se entiende bien, pero se nota que lo quieren hacer vía financiamiento de municipios directos, y eso obviamente que está apalancado con algún financiamiento que venga de los ministerios, porque los municipios por sí solos no tienen presupuesto para este tipo de cosas. Entonces también había un eje de subsidio que no lograron explicar bien nunca, ¿no? Porque entre las preguntas que se ven, entonces yo creo que sí habría, Marcela, que consultar directamente cuál. A propósito de lo que pregunta Marc, por favor. Solo para agregar esa pregunta, en la muestra anterior que fuimos con el Pancho, estaban hablando que el permiso, si bien podía verse como entrampado por el momento en el país, entonces él sugería como una solución fantástica que la flota de vehículos municipales entonces se alimentara del combustible de la pirólisis que los municipios pueden instalar. Eso primero. Y bien, hubo varios municipios en esa primera muestra, entre ellos Rapa Nui, la isla, súper preocupada y muy interesada, y un par de personas interesadas en el norte del país y también al sur, en ir digamos, a llevarlo como una buena nueva, como una gran solución de circularidad, claro, que emite, o sea, omite evidentemente todo el tema de contaminación que esto significa y que posa en los territorios. Perfecto. Y para complementar esto un poco, sí entiendo bien, si el foco son las municipalidades, entonces estamos hablando de plásticos que se genera, basura plástica que se genera a nivel domiciliario. Entonces también mi pregunta es si va a empezar la ley REP a regir ahora en septiembre, esos envases supuestamente van a entrar en el sistema REP.
Entonces, por lo que yo entiendo, la ley REP no está considerando ni waste to energy como solución que la empresa puede utilizar como, mira, estoy cumpliendo, y eso veo aún menos como solución o algo que en algún momento quizás puede ser parte de la ley REP. Entonces aquí también yo creo que hay una buena pregunta que pueden hacer a ese empresario que quiere salvar el mundo, cómo esta solución va a entrar en la ley REP. Porque por lo que todo lo que escucho, yo creo que va a generar un conflicto ahí también. En efecto, hay una aclaración ahí, porque eso sí lo escuchamos súper bien. Los materiales que Rembre le facilitó, porque además se lo vendió, dejó 2 veces súper claro que el material se lo vendieron, prepicado, o sea, había en flake, ¿no? Pidieron a Rembre para asegurarse de que el material venía exclusivo de origen domiciliario. O sea, para contestar la pregunta. Entonces, es envase y embalaje plástico o sea, cae dentro del decreto 12 de la ley, está en ese formato. Entonces, obviamente que va a competir, suena. Y yo solo quería como aclarar algo, porque además la empresa presenta una tecnología que trae de México, y se lo dijimos hoy día. México hoy día es el mayor importador en Latinoamérica de residuos plásticos vía Canadá y Estados Unidos y otros países. Sabemos parte del trabajo que estamos haciendo sobre el comercio transfronterizo de residuos plásticos, que a todo esto el próximo viernes a las 11 tenemos el lanzamiento del tercer informe y el tercer reporte para que lo compartan. Va a ser vía web, tiene traducción al inglés para que también lo puedan compartir con la gente de otros países. Vamos a incluir parte de la ropa. Ese era el dato, pero lo que le tratamos de decir hoy día es que tuvieran, o sea, que son una empresa que va a buscar tecnología. Eso será tema de ellos, ¿no? Ellos verán a quién le compran tecnología y qué traen, pero obvio que los mexicanos están súper preocupados de procesar este material, porque lo que están generando, o sea, lo que están viendo los norteamericanos con los mexicanos es que tienen una posibilidad, o sea, le mandan los residuos, mandaron 1 millón de toneladas en 5 años, casi 1 millón de toneladas de residuos plásticos variadísimos, con todo lo que ya vimos en la presentación de Alejandra, a una zona de sacrificio como México. Entonces ahora van y le dicen, mire, o ahora usted con todos estos residuos tiene una posibilidad, haga reciclaje químico, haga pirólisis con todo este material. Es súper perverso el modelo en general, eso ya lo hemos visto. Entonces también le dijimos hoy día, bueno, si hay ahí un ejemplo de quién te está proveyéndole, digamos, la tecnología y quién está detrás de ese soporte tecnológico para poder solucionar un problema que el primer mundo y el norte globalizado no lo ha podido solucionar, entonces, ojo ahí también, porque estamos teniendo una falsa solución como de todas las perspectivas. Como, es una falsa solución por donde uno lo mire. Entonces, ojo ahí, porque va a seguir sustentando la idea de que la producción de plástico y la basura podría ser una posibilidad de negocio para transformarla. Es una cosa demasiado perversa, me por fondo, ¿no? Como a propósito de lo que decía Lucio también, como son modelos que van repitiendo, escenarios falsos, se van moviendo. Entonces también tratamos de ponerle un poco de ojo ahí a propósito de las preguntas que se dan hoy día. Mariela. Encontré el listado porque la memoria es frágil. Había gente en la oportunidad de Rapanui, de Maipú, de Providencia, de Coquimbo y de Antofagasta en esa primera muestra. O sea, capaz la empresa llegó hasta allá, pero cuando visitamos con Pancho de esos municipios habían también otros participantes. Han habido varias. Había otra que bloqueamos el año pasado, sí, como que era Benza, ¿no? Que era otra empresa que estaba sin presencia de generación ahí. Sí, puede ser esa de Lucio, pero no sé si han estado al sur. Oye, no sé si tienen más dudas, sí, tú. No, solo un complemento a lo que ya... a propósito de lo que decía Marceli, la responsabilidad o la irresponsabilidad con que las gestiones municipales están abriendo las puertas a este tipo de propuestas, ¿no? Yo haría otro alcance también a propósito de lo que decía Alejandra, que es esto de las cartas de pertinencia, que este mecanismo para eludir directamente el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que no es un permiso ambiental, es una consulta. Pero en la práctica, las empresas y algunas instituciones aceptan la respuesta que el sistema le da a las cartas de pertinencia, las asimilan a un permiso. Y eso es ilegal, ¿no? Porque incluso hay un pronunciamiento de la Contraloría sobre eso. Las respuestas a las cartas de pertinencia no tienen estatus de permiso ambiental ni nada que se le parezca. Entonces yo creo que se debiera hacer, junto con concejales y concejalas que estén sensibilizados con esto, alguna gestión frente a la institucionalidad, ¿no?
buscando obviamente que no se le dé la pasada a este tipo de promoción de tecnología sucia en el fondo, ¿no? Entonces yo lo dejo en la mesa, digamos, para quizás una próxima gestión que se haga frente a la directora nacional del CEA y llamarle la atención, digamos, o sea, cómo están por esta vía, sabiendo la consecuencia que tiene ese trámite de la pertinencia, entregando estas cartas para que las empresas salgan a promocionar este tipo de cuestiones. Yo creo que sería interesante que lo podamos articular en algún momento. Gracias, Lucio. Sí, y un llamado también al emprendimiento. A propósito, había una pregunta también sobre la economía circular y que, claro, dentro de todo, las conversaciones que se dan en este escenario con la Alianza también siempre están rozando la idea sobre, no es que estemos en contra de los emprendimientos, digamos, y esto es importante decirlo porque dentro de esos escenarios de emprendimiento hay tantas posibilidades de generar buenos emprendimientos con buenas posibilidades, cambiar hábitos, promover, en vez de generar algo que de alguna manera lo que hace es darle una vía de escape, de posibilidad de subsistencia a los modelos que nos tienen hoy día en la crisis actual. Entonces, de verdad, la gente que está escuchando ahora que lo va a escuchar, hay muchos otros emprendimientos que tienen posibilidades reales, que son mucho más sostenibles, con soluciones, con vías locales, más concretos, más reales y digamos que de verdad parecen más circulares que esto, ¿no? Como parte de las reflexiones. ¿Algo más? Mucho más, pero para otro. Para otro más, sí. Hoy están todos invitados por el viernes, por favor. El viernes no se olviden, a las 11 de la mañana, el viernes 4, la próxima semana tenemos el lanzamiento del reporte. Va a estar la gente de Fashion Revolution, va a estar la gente de Desierto Vestido, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Va a estar la gente del Ministerio de Medio Ambiente, de Químicos y Splash, también con Carla Pozo, de la Sociedad Científica de la Contaminación por Plástico. Así que también va asistente, por supuesto. Mejores preguntas, Plastic Ocean va a estar ahí. Así que ahí los dejamos invitados porque además incluimos el tema textil. Y parte de eso también es que descubrimos que el norte no es el único que está recibiendo mucha ropa plástica, o sea, porque además la ropa tiene un alto contenido plástico, ¿no? Y hay otros puertos también que están recibiendo, entonces descubrimos que parece que la ropa está metida en otros lugares, y ahí tenemos algunas dudas, entonces eso todo para el bien. Así que, oye, muchas gracias por estar, por haber estado aquí hoy día, por los que estuvieron también viéndonos vía Facebook Live, los que nos van a ver después. Están las dudas, y la presentación, Alejandra, la vamos a compartir. Sí. ¿Sí? Ya, súper, porque ahí están las preguntas muy importantes para cuando aparezca esto, que se la puedan hacer. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Gracias. ¿En qué plataforma se va a dar lo del viernes o es presencial? ¿Zoom? Es Zoom, sí, y es Zoom, ¿cierto? Sí, hay que inscribirse. Sí, Zoom, inscripción por Zoom. Sí. O puedes seguir a la Alianza. ¿A qué? A la Alianza Basura Cero. ¿No lo sigue en la red? No, pues, Todavía. no. Ahí Aquí. ahí mismo. Oye, Claudio Pino dice: muchas gracias al equipo de Alianza Basura Cero Chile por el conversatorio. Estoy haciendo clases de economía sustentable en Duoc y es muy relevante desmitificar tecnologías que no persiguen una solución ambiental. Vergonzosa la gestión de la Florida, por cierto. Abrazos a todas. Gracias, Claudio. Gracias por ver.